Capítulo 18, versículo 6. El versículo 6 es parte de lo que es la base para poder entender que Dios es nuestro alfarero. Amén. Y nos ponemos de pie y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Amén. Inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, en esta mañana, Señor, vamos a hablar, Padre, del matrimonio, Señor, reconociendo que tú eres nuestro formador, eres nuestro hacedor, eres el alfarero, Señor, y nosotros somos el barro, Padre. Y estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto para poder entender tu palabra, Señor, para poder, Padre Santo, aprender cómo deleitarnos en el matrimonio, cómo tener una mejor familia, Dios. Y nos ponemos en sus manos en esta mañana, que su Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. Aquí vemos a el profeta Jeremías. Le dice Jehová de los ejércitos, dice: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Verdad? Y dice: y la vasija del barro que él hacía se echó a perder. En el 4 dice: en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El profeta Jeremías le habla a Jehová y le dice: mira, ve a la casa del alfarero. Dice: y allá vas a ver algo, si allá vas a oír mis palabras. Pero algo que me llama la atención de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, es que Él siempre pone ejemplos vivos, ejemplos literales. Y pues obviamente es el Dios viviente. Hace las cosas para que nosotros las podamos entender de la mejor manera. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Aunque Él trata de ser lo más claro para nosotros. Muchas veces en nuestro caminar, a veces carnal, en nuestros pensamientos, entre nuestros razonamientos humanos, muchas veces no podemos entender la voz de Dios.
Y entonces Jeremías va y llega ahí a donde está el alfarero y lo ve que está trabajando sobre la rueda. Ahí está trabajando sobre la rueda. Y cuando lo ve, Dios permite que la vasija que estaba haciendo el alfarero, ¿sí?, en el versículo 4, dice que se echó a perder en su mano. Y dice que y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla mejor. O sea, esa vasija que ya había hecho, ¿sí?, se destruyó y volvió a hacer otra, como mejor le pareciera. Es importante que nosotros en el matrimonio aprendamos que Dios es el que tiene el control de todas nuestras cosas. Amén, de todas. No podemos decir nosotros, si yo quiero, busco a Dios. Si yo quiero, amo a Dios. O sea, no podemos decir, Él es el alfarero. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ya Él es el que ahora se va a encargar, más bien se está encargando de formarnos a como Él le parezca, a como Él le parece, porque Él tiene los mejores planes para nuestra vida. Dice la palabra del Señor, dice, yo sé los planes que tengo para ti, dice, y son para tu bien y no para tu mal, dice, a fin de que tengas un futuro lleno de esperanza. Ese es el corazón de Dios, darnos un futuro lleno de esperanza. Si nosotros tenemos nuestra vida, nuestro matrimonio perdido, no sabemos qué hacer, inmediatamente sabemos que tenemos un alfarero que es Jehová de los ejércitos, nuestro creador, nuestro hacedor, y Él nos va a formar a como Él le parece, porque le hemos entregado nuestra vida. Entonces, así mismo como le entregaste tu vida a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, así mismo tienes que entregarle tu matrimonio. ¿Cuántos de los matrimonios que están aquí le han entregado, se lo han entregado a Dios? Que tú hayas orado y que tú digas, Señor Jesús, hoy estoy delante de tu presencia y hoy te entrego mi matrimonio, para que tú seas el alfarero y para que tú seas el que lo forme a como te plazca a ti. ¿Cuántos lo han hecho? Si no lo has hecho, hazlo. Y si ya lo hiciste, ahora busca que de verdad el alfarero, que es Dios, te forme a como Él le place, no como tú quieras formar tu matrimonio, sino como le place Dios. Y es bien fácil darnos cuenta cuando nosotros le entregamos a Dios nuestras vidas. En este caso, cuando le entregamos a Dios nuestro matrimonio, nos vamos a dar cuenta cuando Dios nos está formando. Y como decíamos la vez pasada, con todas las circunstancias y situaciones que pasamos en el matrimonio, ¿sí?, Dios nos va formando. Pero cuando no lo entendemos, discutimos, peleamos, ¿sí?, nos ponemos mal porque no entendemos que Jehová de los ejércitos nos está formando a como Él quiere. Entonces aquí dice que Dios le dice en el versículo 6, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos que Dios vaya formando nuestro carácter,
Y si a Dios no le gusta ese carácter que a veces, muchas veces creemos que ya está bien delante de Dios, Dios te va a romper ese carácter que no le agrada. Es la vasija que se rompe. La va a romper. No le agrada a Dios, porque a lo mejor tú no estás tratando bien a tu esposa conforme Él quiere. Y entonces te vas a dar cuenta que Dios está trabajando como alfarero, porque de repente puede pasar algo que te va a doler en tu corazón, que te va a lastimar ahí. Entonces quiere decir que el Señor, como barro, no le gustaste y ya te rompió ahí. Pero no te va a destruir, porque Él siempre hace las cosas nuevas. Es como si volvieras a empezar. Te va a formar hasta que le guste el carácter que va de acuerdo a su corazón, para que trates a tu esposa o para que trates a tu esposo. Cuando nosotros no entendemos que Dios es nuestro alfarero, discutimos y hay pleitos, hay discordias, hay contiendas, porque no entendemos que tenemos que dejar que Dios nos forme para agradarle a Él en primer lugar, y para que el esposo o la esposa estén contentos y tengan paz en su corazón. El propósito de Dios para el matrimonio es que siempre haya paz en los corazones. Si tú no disfrutas de una paz en tu matrimonio, entonces quiere decir que eres una vasija que muy pronto te va a romper el Señor. Si tú eres un varón que contiende con tu esposa, muy pronto el Señor te va a romper y te va a doler. Y eso es cuando ya están los pleitos y de repente se enojan y ya te sales a lo mejor de la casa, ya no sabes qué hacer y regresas y otra vez discusiones. Entonces Dios te está formando hasta que entiendas que lo mejor es que haya paz en tu matrimonio. Mira, el propósito de Dios en el matrimonio y en toda persona está en el versículo 7. ¿Por qué permite que pasen cosas en el matrimonio? Aquí dice, en el versículo 7 dice: hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar. Jehová de los ejércitos va a arrancar todas las cosas que no le agradan. Y ahí pon la lista. Va a arrancar tus enojos, va a arrancar tus malas decisiones que afectan en el matrimonio, va a arrancar, a lo mejor tal vez si menosprecias a tu esposa o a tu esposo, lo va a arrancar. Y todo lo que no le agrada a Dios en el trato del matrimonio va a ser arrancado, porque Él es el alfarero. Y dice: derribar y destruir. No va a quedar nada. Dios quiere que alcancemos el deleite en el matrimonio. Va a arrancar, va a destruir y va a derribar todo lo que no le agrade. Cuando habla de derribar, estamos hablando de orgullo, de altivez, de menosprecio, porque eso es muy alto. El egoísmo. No sé si nos hemos dado cuenta, te has dado cuenta en tu matrimonio cuando hay egoísmo, que nada más quieres que a ti te complazcan en todas las cosas. Tú quieres que a ti te hagan todo. Quieres que te solucionen los problemas. ¿Por qué? Y más como varones. Porque yo soy la cabeza y tú me vas a hacer todo. Hasta los problemas que hay en casa. Y algunas mujeres, algunas esposas, hasta se van a trabajar para mantener al esposo. Cosa que no debe de ser así.
nos hemos llegado a encontrar, una ocasión nos encontramos con un siervo que decía, es que Dios me mandó llamar al 100% al ministerio y mi amor, mi vida, tú tienes que trabajar para mantenerme. Y lleva años que su esposa lo está manteniendo. Y las cosas no son así. Eso se llama egoísmo. Tenemos que compartir en un solo sentir todas las cosas en el matrimonio para que pueda haber paz. Un solo sentir, así como dice la palabra, estar en un solo espíritu. Porque es el propósito de Dios. Entonces, cuando nos va formando, va a haber situaciones, ¿sí? Y uno de los puntos que más se da en los matrimonios que hemos dado es el egoísmo. Hay muchas mujeres que tienen tanto egoísmo que hasta chantajean al esposo para lograr sus propósitos y manipular y hacer que el esposo haga lo que diga la esposa. Haz de cuenta como que si la esposa no autoriza, no se hace nada. Si la esposa no autoriza, no se hace nada. Y eso se llama egoísmo. Eso se llama egoísmo. ¿Cuántas veces el varón llega con un plan y en lugar de la esposa meditar y apoyarlo, le frustra sus planes? Esposas están aquí. Viene el esposo bien contento, mi amor, fíjate que es una oportunidad de hacer X negocio, ¿sí? Y la verdad, mira, tenemos las finanzas y es una oportunidad. Y en lugar de apoyar o meditar, enseguida viene un rotundo no. Pero es que, mi amor, es que mira, es bueno porque vamos a tener ganancias. Sí, pero hay otras prioridades. ¿Cuáles son? Me tengo que comprar mi ropa. Y no es malo que la mujer le diga algunas cosas. Lo malo es que muchas veces las mujeres caen en el egoísmo y no meditan algunas cosas y sin darse cuenta están sobre el varón. Eso se llama egoísmo. Este egoísmo en los matrimonios se da como un 90% de las mujeres. Mujeres que piden cuentas hasta de lo más mínimo de los actos del esposo. Y entonces viene ahí un problema y sin darse cuenta la mujer lastima el corazón del hombre. Pero como los hombres a veces, más bien casi siempre entregamos nuestro corazón, y cuando amamos a una mujer pues le damos todo. Y si la mujer es contenciosa, ¿sabes qué es lo que decimos los varones? Aquí están, si no es verdad, me pueden decir, no es cierto, pastor, pero vaya, muchas cosas yo también he vivido. Y muchos varones lo han vivido. Entonces, el varón dice, quiere tanto a la esposa que dice, con tal de no tener problemas, lo que tú digas, mi amor. ¿Cuántos varones hay aquí? No levanten la mano, hermanos. No levanten la mano. Y entonces, como el varón le dice a la esposa, lo que tú quieras, para no tener problemas, la mujer se está feliz. Pero fíjate, mujer, lo que no te das cuenta es que esas acciones lastiman el corazón de tu esposo.
esas acciones lastiman el corazón de tu esposo. Escúchalo bien. Es necesario que en una situación mejor mediten, oren a Dios, pregúntenle a Dios, discutan el asunto sanamente, con amor, con tranquilidad, para darle una solución al problema, para que ninguno de los dos esté lastimado. Y que no diga el varón, está bien lo que tú digas, con tal de no tener problemas. Y ya van a la calle y la mujer bien contenta y el varón siempre con su cara así. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás bien? Sí. Y ya no le está hablando con verdad. Y ya no le puede decir lo que está haciendo en su, lo que siente en su corazón. Y ya no está haciendo que mienta. Eso se llama egoísmo. Mujeres, ¿cómo se llama eso? Egoísmo, hermanos. Y eso lo va a derribar el alfarero. Porque de repente llega el momento, y hemos visto varones cuando llega el momento y se cansan, porque también los varones se cansan, y cuando explotan, la mujer ya no sabe qué hacer, o quiere divorciarse o se pone a llorar. Y por eso, para que no pasen esas cosas, es dejar que el alfarero quite, que derribe todas esas cosas. En este caso, deja que Dios derribe tu egoísmo. Porque muchas veces las mujeres se dan cuenta de eso, hermanos. Saben que están obteniendo lo que ellas quieren. Y se dan cuenta cuando el esposo las quiere mucho y más abusan, ¿Sí, hermanas? ¿O no son así las hermanitas? Sí, hermanas. Claro que nos hemos dado cuenta. Somos seres humanos. Dejemos que el alfarero sea el que derribe. Dejemos que el alfarero sea el que arranque, el que destruya lo que no le agrada a Dios. Y dejemos que el proceso de Dios sea cada vez mejor, para que quite y arranque todo lo que estorbe nuestras vidas. Pero más adelante dice, en versículo 9 dice, 8, perdón, dice, pero si estos pueblos se convirtieren en su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Mira, aquí hay algo bien interesante, hermanos. No me cansaré de decir que Dios mira a los hijos de los hombres desde el cielo, desde los cielos, mira a los hijos de los hombres y dice, para ver quién hace lo bueno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si eso dice la palabra de Dios, entonces Dios está mirando todas las cosas que hacemos, todas las cosas que están bien, todas las cosas que a Él le agradan, pero también todo aquello que no le agrada, hermano. Fíjate bien. Entonces, en el corazón de Dios, como nos está mirando, Él ya tiene algo preparado para los que no se arrepienten, para los que no se vuelven a Él, para los que no le agradan. Ya Dios tiene algo preparado. Vamos a verificarlo, lo volvemos a leer nuevamente, y eso tiene que quedarse bien grabado en nuestro corazón. Dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dice la palabra del Señor que todo pecado tiene ¿qué? Una consecuencia, hermanos. Y Dios ya tiene algo preparado, y lo dice la palabra, para todo aquel que no se arrepiente. En pocas palabras, yo te lo voy a parafrasear para el matrimonio.
Dios ya tiene algo preparado para todo aquel esposo que no trata bien a su esposa. Igual, Dios ya tiene algo preparado para toda aquella esposa que no trata bien a su esposo. Y dice que viene un mal. ¿Qué es lo que va a sufrir? La consecuencia de su pecado. Por eso muchos matrimonios, como no se entiende todo esto, muchos matrimonios viven toda una vida peleándose y hasta cuando se están muriendo se perdonan. ¿No se han dado cuenta de eso? Ya está a punto de morir. Mi amor, perdóname por toda la vida imposible que te hice. Y se muere. La pregunta es, ¿por qué esperar hasta que la persona muera para arrepentirnos? Le decía ayer a una misionera una frase que ya no he dicho hoy mucho, pero era una frase que yo siempre decía: la vida es bella. La vida es bella, hermanos. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista del corazón de Dios, ¿por qué esperarnos a querer arreglar las cosas hasta cuando están en el lecho de la muerte? ¿Por qué querer arreglar las cosas hasta cuando ya todo casi ya más bien ya está destruido? Dejemos que nuestro Señor, que es el alfarero, nos quite todo eso, que derribe todo eso, hermanos. Pero entenderle, en cada circunstancia que estamos pasando, en cada problema, tú debes de meditar si tú eres responsable de ese problema. Porque la tendencia del ser humano en los matrimonios principalmente es echarle la culpa al esposo o a la esposa. ¿No se han dado cuenta de eso? No me he encontrado, en todo el tiempo que tengo ministrando matrimonios, no me he encontrado un solo matrimonio que pueda decir: yo soy responsable de lo que acontece en mi matrimonio. Ni uno, hermano. Y aún ya conocedores de la palabra de Dios. Todos me dicen: es que mi esposa tiene la culpa. Y la esposa: es que mi esposo tiene la culpa. Y somos muy buenos para poder echarle la culpa a la esposa o al esposo. Y si lo generalizamos, diríamos: todos están mal, menos yo. Y un error muy grande que podemos cometer nosotros como hijos de Dios es querer tener la razón. Si tú como esposo quieres tener la razón en un problema, ya estás en un conflicto con Dios y estás preparando para que sus manos te vuelvan a formar. Y por eso en muchos matrimonios no alcanzan el deleite, no hay paz, no hay gozo, porque no entienden lo que Dios quiere hacer en sus matrimonios. Y no dejan que Dios derribe. El querer tener la razón es una tendencia terrible en el matrimonio. Cuando yo veo esas situaciones, y aquí hay algunos matrimonios que yo creo que se los dije, cuando ya de plano yo veía que pues ni favor de uno ni favor de otro, yo les digo: a ver, yo necesito saber si quieren arreglar el problema o quieren tener la razón. O sea, que me lo digan: ¿quieren arreglar el problema o quieren tener la razón? Y ya me dicen: no, pues es que queremos arreglarlo. Entonces permitan que Dios arregle la situación conforme su palabra. Dejen que Dios sea el que arregle todas las cosas. No traten de arreglar ustedes con sus propios pensamientos. Vayan a la palabra y vean qué es lo que dice para arreglar el asunto, para arreglar el problema. Y Dios te va a enseñar que los problemas no se arreglan a gritos. Los problemas no se arreglan con rechazos. Los problemas no se arreglan con menosprecios. Dios siempre te va a dar un consejo de perdonar. Dios te va a dar siempre un consejo
de soportar. Sopórtense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Dios siempre te va a dar el consejo de amar. Ámense los unos a los otros. Y no está hablando de un amor condicional. Está hablando de un amor incondicional. Y ese amor incondicional, para que tú sepas si tú estás amando a tu esposa de una manera incondicional como varón, es que tú pasas por alto todos sus errores. Varones, aquí está ¿cómo se dice? Un termómetro para que tú sepas el nivel de tu espiritualidad en el matrimonio. Si tú discutes en lugar de perdonar, en lugar de pasar por alto, entonces te falta amar a la manera de Cristo. Porque como dice la palabra del Señor, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Y si nosotros meditamos eso, sabemos que Dios nos ama. Cuando llegamos, no nos corrigió los errores, nos perdonó los errores, nos perdonó el pecado. Entonces, por lo tanto, así es como Dios me manda amar a mi esposa. Si tú eres un varón que quiere corregir a tu esposa, quieres corregir a tu esposa con tus propios razonamientos, con tu propio entendimiento, ¿sabes qué? Estás en un error. Deja que el alfarero te vaya formando. Y ahora pasa por alto todos los errores de tu esposa, porque tú eres responsable delante de Dios para santificarla, para apartarla de Dios. Y cuando tú provocas a ira a tu esposa, ya no la estás santificando, la estás echando a la perdición. ¿Cuántos esposas que hacen de enojar a su esposa? No levanten la mano, hermanos. No levanten la mano. Porque si le pregunto a las esposas, todas van a levantar la mano. ¿Cierto o no, hermanas? ¿Verdad que sí? Pues si Dios lo sabe, hermanos, que lo sepa el mundo, ¿no? Y entonces no se está cumpliendo el propósito. Y dice, soporta a tu esposa, ama a tu esposa, perdona a tu esposa, pasa por alto los errores de tu esposa. Y cuando tú hagas eso, te estarás evitando problemas en tu matrimonio. Y no es que tú dejes que ella haga lo que quiera, no. En lugar de discutir, ves el problema, calla, ora a Dios, y en el mejor momento ministra su alma, lo entiende tu esposa, oran juntos y cambia el asunto. Pero si está el problema y en ese momento empiezas a discutir, empiezas a pelear, ya tienes un problema con Dios. Y es como si le dijeras a Dios, Señor, soy una vasija que no te sirve, Señor, rómpeme. ¿Cuántos lo miran así? Porque Dios quiere que trates bien a tu esposa. ¿O no? Y las esposas también, hermano. ¿Cuánto tú soportas a tu esposo? Algo que no les es grato a las esposas y que tienen que soportar muchas veces, que no es correcto, y eso lo voy a decir, pero lo tienes que corregir, varón. Es que el esposo siempre está cansado. Hermana, ¿cierto o no? Fueron a caminar a la calle y regresan bien cansados. Bueno, algunos sí trabajan de veras. ¿O no? No todos. Algunos, sobre todo los que son supervisores y todo eso, y tienen una oficina por ahí, hacen que trabajan y llegan bien cansados, ¿no? Y yo sé que es trabajo, se cansa,
Pero que ya llegues a tu casa y te tires en el sillón o te vayas a la camita y agarras el control de la televisión, porque ya ahora todo es control remoto, y luego creo que algunos ya que están saliendo que hasta le hablas y le ordenas y ya ni siquiera te levantas por el control. Todo eso daña el corazón de tu esposa, pero las esposas también tienen que aprender a soportar, pero no es correcto, hermanos, porque también estás dañando a tu esposa con esas flojeras y con esas calmas, y luego la esposa tiene muchas cosas que hacer en la casa y tú no mueves ni un solo dedo. Y no quiero preguntar cuántos esposos hay aquí que no les gusta hacer qué hacer en la casa, sobre todo que no les gusta lavar la ropa o lavar los trastes. Inclusive hay varones que la esposa lo manda a lavar los trastes, o le dice ayúdame con los trastes, que no, más bien está mala expresión, le dice ayúdame con los trastes, y de repente desde la cocina se escucha el grito que dice: mi amor, no me vuelvas a mandar a lavar los trastes, que sea la última vez. Y la esposa grita desde por allá donde está, a lo mejor descansando, porque hay mujeres que luego también son así. ¿Qué dijiste? Nada. Que no me pongas a lavar los trastes, mejor ponme a hacer otra cosa, a barrer, a trapear, dice, ¿no? Hay mujeres que son muy enojonas, donde el esposo también ya hace el quehacer, pero ya no lo hace con gozo ni con alegría, porque la esposa se los trae así, y el esposo así como les digo, así, ¿no? ¿Cuántos maridos hay así? Debe ser consciente, mujer, que las cosas que haga tu esposo deben ser con gozo y con alegría. Imagínate que ya te está ayudando tu esposo ahí en el lavadero y está ahí y se está desquitando con la ropa que luego hasta la rompe ahí en el lavadero, ¿no? Ya no lo está haciendo con gozo. Sopórtense los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Y mira, versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que está determinado hacerle. En el versículo 9 dice: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar, ¿y para qué? Y para plantar. Dios, mis amados hermanos, tiene también cosas buenas. Te hace una invitación para que hagas buenas cosas, lo que acabamos de decir: soportar, amar y todo lo que ya mencionamos que le agrada a Dios. Pero dice, pero si ya les dije lo que tienen que hacer, dice Dios: yo quiero edificar tu matrimonio, yo quiero plantar cosas nuevas en tu matrimonio, para que crezcan, para que se deleiten, para que no haya contiendas. Dice, pero si no quieren, checa lo que dice, pero si no quieren, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios tiene un plan para todos los matrimonios y tiene un propósito. ¿Cuál es? El deleite, el gozo, la paz, la alegría y todo eso hermoso que se vive en el matrimonio. Pero dice, pero si ya les enseñó y no quieren, dice, ok, no quieren, me voy a arrepentir y no les voy a dar el bien que yo tenía para ellos. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando tú quieras buscar la paz, no la vas a encontrar, porque Dios ya no te la está proveyendo. Y el que provee todas las cosas es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Cuando tú quieras buscar amar, ya no vas a poder amar. Cuando tú quieras arreglar un problema, ya no vas a poder arreglar el problema,
porque ya no está Dios ahí. Dice, me arrepentiré del bien que les iba a hacer. O sea, que te dejará ahora que actúes tú solo, con tus propias fuerzas, con tu propio entendimiento, como tú quieras, y te deja. Es como si te abandonara. Aunque está ahí todavía. El Espíritu Santo dice que está contristado. Es como si lo tuviéramos por ahí arrinconado en un rincón, así como, pues sí, si eres el Espíritu Santo, me puede ayudar, pero sabes que no te necesito, ¿sí? Y ahí está contristado. Cuando Dios ve eso, entonces ahora Dios dice, está bien, eso se llama tomar la mesa de Dios por inmunda. Y sabes, yo te puedo decir, aquí ha habido hermanos que han estado aquí y que se han ido y no han podido de levantarse. Y el Señor una ocasión le mostró al pastor Cecilio, y vaya la redundancia, me cayó a mí, dicen por ahí el 20, que cuando se toma la mesa del Señor por inmunda, aunque quieran venir a la iglesia, no pueden. Y aunque quieran orar, no pueden. Aunque quieran leer la palabra, no pueden. Y quieren hacer las cosas de Dios y tienen ese deseo de hacer las cosas de Dios y no pueden, y no pueden, y no pueden hacer las cosas de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque han tomado la mesa del Señor por inmunda. Por eso es bien importante que si Dios nos ha enseñado y has aprendido muchas cosas, que Dios nos ha enseñado para que el carácter de Cristo se vaya formando en tu vida, hazlo, para que no sea que sin darte cuenta estés tomando la mesa del Señor por inmunda. Y Dios tiene un bien para nosotros. Mira lo que dice el versículo 11, y con eso terminamos. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí, yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. La invitación que Dios hace, fíjate bien, la invitación que Dios hace es que nos arrepientamos. Pero más antes dice que Jehová de los ejércitos tiene un designio para toda persona. Y ese designio, aquí dice un designio mal, pero también hay designios buenos. Mal para que no se convierte, bueno para el que entiende y se convierte. Y dice, conviértanse de sus malos caminos, arrepiéntanse, dice, y mejoren sus caminos y sus obras. No se trata nada más de un arrepentimiento, porque muchos piensan que con solo venir y decirle, Señor, me arrepiento de lo que estoy haciendo, me arrepiento de lo que yo hago, piensan que con eso ya Dios les escuchó y se va a arreglar el asunto. Y no, mis amados hermanos. Aquí dice claramente, escúchalo bien, aquí dice claramente, dice, lo volvemos a leer, dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Y da la recomendación, dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino. Y luego dice, y mejore sus caminos y sus obras. Una vez de arrepentirse, uno tiene que buscar ir viendo nuestro carácter, nuestro caminar, tu avance en tu matrimonio. ¿Cómo vas avanzando en tu matrimonio? Dice, para que mejoremos nuestros caminos.
mejorar nuestro caminar, pero también dice obras, para que mejoren ¿qué? Nuestras obras. O sea que no nada más es de palabras, es de obras, es de hechos. Tenemos un Dios vivo que es de hechos, no es de ideas, es de vivirlo en nuestra vida. Entonces, si nosotros dejamos que Dios sea el alfarero, cuando Dios te muestre algo que no está bien, que no es correcto, y reconoces, o tu esposa o tu esposo te dice lo que no está bien, y ya sabes lo que no es correcto, la actitud de cada uno de nosotros es arrepentimiento y mejorar nuestros caminos con hechos. Eso es lo que quiere Dios en su corazón para su pueblo, y es para nuestro bien. Hoy también estamos dando unos estudios a un matrimonio que prontamente se va a casar, y algo que les decíamos es que el matrimonio es santo. ¿Y por qué es santo? No lo entendían. ¿Por qué es santo? Porque Dios hace una comparación del matrimonio con la iglesia y Cristo. Entonces, el varón lo representa como si fuera Cristo, que no es Cristo, ¿verdad? Pero hace una semejanza. Y la mujer como la iglesia. Y cuando Dios nos mostró eso, el Señor nos decía que el matrimonio es santo porque la iglesia se prepara para tener un encuentro con Cristo. La iglesia se prepara para tener un encuentro con Cristo. Escúchalo bien. Nosotros nos tenemos que preparar para tener un encuentro con Cristo en el matrimonio también. No solamente para deleitarse. Si tú quieres un día llegar con Cristo, tienes que mejorar tu matrimonio de la misma manera que como iglesia te estás santificando. Por eso el matrimonio es santo. Nada más por eso. Entonces, no pensemos que el venir aquí y adorar a Dios y tú estás mal en tu matrimonio, piensas que porque aquí estás adorando y estás haciendo las cosas bien, o estás sirviendo, estás leyendo, estás orando y estás teniendo un carácter bien, un caminar bien delante de Dios, pero tienes problemas en tu matrimonio. No pienses que por ese solo hecho de que estás caminando bien en la iglesia, ya te vas con Cristo. No. Tienes que estar bien en tu matrimonio. Por eso, cuando la palabra del Señor habla de que el matrimonio es santo, es porque se tiene que santificar también el matrimonio, igual como si fuera la iglesia. Ambos, iglesia y matrimonios, es una preparación de santificación para poder tener un encuentro con Cristo. Es la formación del carácter. Por eso no podemos hacer a un lado la formación del carácter de Cristo, tanto en el matrimonio como en la iglesia. Van a la par, porque el esposo va a entregar a la esposa con el padre, y dice que la va a entregar pura, sin mancha y sin arruga. Y tú si tienes a tu esposa, tienes problemas, tienes situaciones, piensa y medita bien lo que tienes que hacer para que te arrepientas, para que dejes que Dios sea el alfarero y que tú seas el barro. Déjate transformar. Pasa por alto las ofensas o las situaciones que pasas con tu esposa o con tu esposo, y decide derribar, dejar que el Espíritu Santo derribe
tus enojos, tu egoísmo, tus rechazos y todas esas cosas que no son agradables y que te provocan pleitos en el matrimonio. Amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.